Cerra tus ojos un ratito más. Levanta tus manos. Señor, nada ni nadie va a robar tu gloria. Nada ni nadie va a robar tu gloria. En el nombre de Jesús, destronamos al hombre del primer lugar y confesamos que no hay otro nombre dado a los hombres, solo el nombre de Jesucristo. Señor, en esta tierra solamente estamos ensayando lo que será ahí cuando cara a cara te veamos y nos postremos y a una sola voz confesemos, como una vez lo hicimos cuando te aceptamos, que no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres. No nos inclinamos delante de los dioses de Babilonia. No nos inclinamos delante de los poderes, de las riquezas que este mundo escupe. Nos inclinamos delante del único que escucha el infierno, del único que tiene el poder de restaurar, que tiene el poder de sanar, que tiene el poder de levantar a los muertos, que tiene el poder de restaurar familias, que tiene el poder de levantar muertos, que tiene el poder de resucitar propósitos. A ese Dios estamos clamando, a ese Dios le estamos cantando, a ese Dios estamos levantando en alto en este lugar. Decirle, Señor, confieso tu nombre, confieso tu nombre, confieso tu nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres, solo el nombre de Jesús. Comenzá a confesar su nombre, decirle, Jesús, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo en tu verdad, yo creo, Señor, en tu justicia. Ámbitos de justicia sean establecidos. Ámbitos de justicia comiencen a llenar la tierra. Ámbitos de justicia, ámbitos de libertad, ámbitos de poder y de restauración se sueltan ahora. En el nombre de Jesús. Vamos a declarar: tuyo es el reino, tuyo. Vamos, levanta tu voz. Tuya es la gloria por siempre. No los estoy escuchando, vamos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Que el infierno tiemble. El infierno tiembla. Es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Solo las voces. Tuyo. Levanta tu voz. Tuyo es el poder por siempre. Una vez más. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria por siempre. Dale el mejor de tus aplausos. Tuyo es el poder, tuya es la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos creen que Él tiene el poder para liberar en esta noche? ¿Cuántos creen que Él tiene el poder para sanar en esta noche? ¿Cuántos creen que Él tiene el poder para cambiar los pensamientos en esta noche? ¿Y cuántos creen que Él lo va a hacer en esta noche? Amén. Toma tu asiento. Quiero compartirte una palabra que vengo meditando literalmente hace más de medio año. Estamos en el mes 6, hoy entramos al mes 6. Dios me metió en una conversación hace mucho tiempo y hoy quiero hacerte parte de esta conversación que tengo con Él, que la sigo teniendo. ¿Vieron cuando, no sé si les pasó alguna vez, que ustedes estaban hablando con alguien y no podían cambiar el tema? ¿A alguien le pasó alguna vez esto?
como que reincidimos en el tema porque es como que quedan cosas en el tintero. ¿Alguna vez les pasó esto? Entonces, es como que a veces decimos, no, pero ya hablamos de esto, pero Dios es insistente a veces en hablarnos una y otra vez, porque Él quiere que nosotros asimilemos ciertos temas, Dios quiere que nosotros entendamos por revelación ciertos temas, y Él va a hacer absolutamente todo y va a agilizar absolutamente todo para que nosotros, dentro de sus propósitos y de sus diseños, entendamos lo que Él está hablando. Amén. Y yo quiero hablarte en esta noche de nada más ni nada menos que los pensamientos. Ustedes saben que mucho se habla de la fe, mucho se habla del poder que Dios tiene, mucho se habla acerca de los milagros que Dios hace, mucho se habla acerca de ese Dios. Pero ustedes saben que la Biblia, uno de los temas que más enfatiza es en el tema de los pensamientos. Porque Dios está muy interesado en lo que vos pensás. Porque lo que vos pensás determina el curso de tus actos. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a lo que yo pienso, eso hago. Todo nace a partir de un pensamiento. La misma palabra dice que todo lo que el hombre maquina, primero, ¿dónde lo hace? En la mente. Entonces Dios está muy interesado en que nosotros podamos aprender a cuidar nuestros pensamientos. Hay una frase que yo anoté para empezar esta prédica que dice, aquello en lo que más pensás, eso es lo que crece. ¿Te lo repito? Aquello en lo que más pensás, eso es lo que crece. Y esto es bíblico. Porque la Biblia nos enseña a pensar en la palabra del Señor, a meditar en la palabra del Señor y a desechar todo pensamiento que no está alineado a Él. Y ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Pero una de las cosas que el Señor me hizo entender en este tiempo es que todo lo que yo riego en el jardín de mis pensamientos es lo que va a crecer. Entonces, si yo todo el tiempo estoy regando pensamientos de derrota, ¿qué es lo que va a crecer en mi vida? Si yo estoy todo el tiempo regando pensamientos de bien y no de mal, ¿qué es lo que va a crecer en mi vida? Si yo estoy regando lo que Dios está hablando de mí tarde o temprano, eso me alcanzará. Porque una de las cosas que Satanás jamás va a poder destruir es el poder que vos tenés sobre los pensamientos. Esto es una facultad que Dios le dio al hombre y que el diablo no te la puede arrebatar. El libre albedrío, que tiene que ver con lo que yo estoy pensando, es una facultad que Dios le dio al hombre que Satanás no le puede arrebatar. Lo que sí yo puedo decidir es pensar en los planes que Satanás tiene, es meterme en los planes que el pecado está soltando y a partir de ahí, una vez enrollada en ese sistema, obrar conforme al príncipe de las tinieblas. ¿Se dan cuenta el poder que tienen nuestros pensamientos? ¿Para bien o para mal? Por eso en Deuteronomio, capítulo 30, Dios le dice al pueblo de Israel, en un momento muy clave, elijan entre el bien o el mal. Elijan entre hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Satanás. Elijan. Pero ese no es el pasaje en el que quiero enfatizar, sino un pasaje que literalmente lo vengo rumiando hace más de 6 meses, que está en el Salmo 1, si me puedes acompañar en tu Biblia. Pero no te distraigas, ¿sí? Y quiero también leer Romanos capítulo 12, versículo 2, y quiero que vos hoy salgas empoderado, pero no en el humanismo, sino que salgas empoderado en el poder que te da la palabra, porque la palabra tiene poder. Amén. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado, decí conmigo, bienaventurado. ¿Cuántos saben qué significa bienaventurado? 3 veces felices. Escucha esto, porque acá hay una perlita. ¿Sos feliz? Si la respuesta acá es no, bueno, evidentemente no estás practicando lo que dice el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quiere decir, no se sentó en un lugar a sacarle el cuero a otros. Eso está diciendo la palabra. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia
y en su ley medita de día y de noche. Y acá viene esta palabra. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, a veces queremos hacer la voluntad del Señor sin antes pasar por un proceso de reforma. Dios está llevando a su iglesia a pasar por un proceso de reforma en la mente. No podemos hacer la voluntad de Dios con una mente todavía amoldada al sistema de este mundo. No podemos hacer la voluntad de Dios si todavía no hemos entrado en esta dimensión de cambiar nuestra forma de pensar para que cambien nuestros frutos. Vamos a ir al Salmo 1 y quiero desentrañar esta palabra y que sea como una especie de conversación, ¿sí? Pero una de las cosas que Dios me habló en este tiempo es que cuando nosotros comenzamos a meditar, comenzamos a pensar en Él, la naturaleza de nuestros pensamientos es reformada. Y esto es un milagro. Porque la palabra tiene poder. Una persona que piensa en lo que Dios está soltando activa fe. Pero una persona que piensa todo el tiempo lo que el infierno está soltando va a activar todo lo contrario. Pensamientos de derrota, pensamientos de desánimo, ansiedad, depresión, baja autoestima, y se va a mover conforme a lo que piensa, porque conforme a lo que pensamos, tal cual es su pensamiento, dice la palabra, tal cual es él. Entonces el problema, queridos, no está en el diablo, el problema está en la fuente de la cual vos estás alimentando tus pensamientos en este tiempo. El Salmo 1, me encanta la analogía que hace. Dice que el hombre justo es como un árbol. Quiero decirte algo. La Biblia habla un montón de veces acerca de los árboles y a veces lo compara con personas. Pero hay otro pasaje muy fuerte que compara a los árboles con los pensamientos del hombre. Y ustedes, si se ponen a estudiar cuestiones que tienen que ver con la neurociencia, van a ver que los pensamientos en su descripción gráfica son como palitos que tienen un montón de ramas. Esos son los pensamientos. Y esas ramas a su vez se van conectando con otras ramas porque un pensamiento lleva a otro pensamiento. Hago un paréntesis acá. Las mujeres tenemos una capacidad de interconectar en segundos. A veces con Víctor empezamos hablando de un tema y terminamos allá. ¿Y cómo llegamos acá? No sé. Evidentemente un pensamiento llevó a otro. Y está comprobado científicamente que cuando nosotros tenemos pensamientos tóxicos, pensamientos contaminados, las redes neuronales se contaminan. No podemos pensar con claridad. Por eso la gente tiene que acudir a una medicación psiquiátrica, para que se regule todo eso que se está produciendo a nivel cerebral. Fíjate el poder que tienen los pensamientos. Un pensamiento te puede llevar a la vida como un pensamiento te puede llevar a la muerte. Está comprobado también que las personas que tienen pensamientos de vida se reponen a la muerte. Hay testimonios de esto. Gente que estaba al borde de la muerte comienza a luchar por su vida, con sus pensamientos comienza a declarar vida y sale adelante. Y se comprobó también que gente que atrae a la muerte termina muriéndose porque pierde la fuerza y pierde la energía. Entonces la pregunta en esta noche es, ¿qué estás pensando? Porque todo lo que riegues en el jardín de tus pensamientos va a crecer en este tiempo. Amén. Y el Salmo 1 nos muestra justamente que este árbol tiene un cimiento. El problema no es tanto lo que pensamos, sino que surge el interrogante de dónde viene o cuál es la fuente
de la que yo me estoy nutriendo en este tiempo. Dice la palabra del Señor que el hombre justo, el hombre que camina en integridad, el hombre que medita, es decir, que su prioridad es la palabra. Su prioridad no es lo que dice su historia, su prioridad no es lo que dijo sus vivencias, su prioridad no es lo que lo condicionaron los traumas, su prioridad es lo que la palabra del Señor dice. Si de repente a mí en mi pasado me dijeron que soy una porquería, eso a mí no me define, porque eso es parte del pecado y de mi pasado traumático. Lo que a mí me define hoy es lo que Dios en su palabra está diciendo. El tema es a quién yo le estoy creyendo. Estoy creyendo que no tengo la capacidad, estoy creyendo, no sé, un montón de mentiras. Todas las mentiras que nacen de los pensamientos vienen de una fuente. Y yo quiero leerte cuál es esa fuente. Génesis capítulo 1, versículo 3. Habla acerca de una maldición que Dios le da al hombre. En realidad Dios maldice el pecado del hombre y luego en Cristo Él lo va a redimir. Pero una de las maldiciones de la tierra, dice Génesis capítulo 3, versículo 17, dice así, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de Dios, no, a la voz de tu mujer, ojo con obedecer a otras voces que no sea la voz de Dios, porque eso condiciona nuestros pensamientos. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Una de las primeras cuestiones que Dios llamó mi atención en este tiempo es que el hombre justo está plantado no en la tierra, sino junto a las corrientes de las aguas. Hay una tierra seca, árida, infértil, en la que nosotros podemos ser sembrados en nuestros pensamientos, que va a traer muerte a nuestra vida. Esa es la tierra que Satanás diseñó para que nosotros nos movamos en este tiempo. Es una tierra que todo el tiempo está hablando maldición, es una tierra que todo el tiempo está hablando desesperanza, es una tierra que todo el tiempo está soltando una voz. La voz de la tierra, que no es la voz de Dios, es una voz que te deja en pensamientos estériles y muertos. El mismo Dios profetiza en Jeremías que Él tiene pensamiento de paz y no de mal. ¿Para qué? Para darles un futuro esperanzador. Una persona que está anclada junto a las corrientes de las aguas es una persona que tiene esperanza aún en medio del caos. Fíjense que los mismos apóstoles, en el tiempo en que eran aserrados, que eran perseguidos, que estaban en una extrema agonía en su alma, ellos mismos decían, estamos desamparados, pero no estamos destruidos. Estamos perseguidos, pero no estamos derrotados. Es verdad, ganamos una batalla, pero la guerra ya la ganó Cristo en el nombre de Jesús. Pero el hombre que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que no está plantado entre los cardos y los espinos, es un hombre que, fíjense lo que dice la palabra en el Salmo 1. Primero, es selectivo en lo que riega en su vida. ¿A quién estás escuchando en este tiempo? Dice, bienaventurado el varón que no sigue el consejo de los malos. Aquí hay una perla. Si podés captarla. Lo que estás escuchando determina la calidad de tus pensamientos. Si vos te estás alimentando todo el día de las redes, el entretenimiento es lo que te gobierna. Si vos estás todo el tiempo alimentándote no de la fuente que surge de las aguas, sino que te estás alimentando de lo que el sistema de este mundo te está ofreciendo, tus pensamientos no están alineados a la voluntad de Dios. Están alineados al sistema de este mundo y estás fructificando cardos y espinos. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Amén. ¿Estamos acá? Esta no es una palabra de exhortación, es una enseñanza.
Porque no podemos cambiar los resultados, no podemos cambiar nuestras acciones, hermanos, si no cambiamos los pensamientos. Yo no bajé 60 kilos haciendo lo mismo. Pensando, ay, bueno, me voy a comer esta hamburguesa con papas fritas y así voy a bajar. No, fue un proceso de trituración literal. Dios tiene que cambiar nuestros malos hábitos que nacen desde los pensamientos. Dios no puede transformar tu matrimonio si primero no transforma tu forma de hablar. Dios no puede transformar tu trabajo si Dios no te saca de la aridez de la tierra. A veces tenemos una mentalidad de esclavo. Yo durante años estuve atado a esta mentalidad esclavista. No, porque no puedo, porque tengo que depender de esto, porque no puedo emprender, porque esto. Cuando Dios te saca de ese lugar, lo primero que Dios hace es cimentarte en las aguas. Y en las aguas uno pierde el control. Y ahora te quiero llevar a Ezequiel 47, porque es lo que Dios está hablando sobre la iglesia. Ezequiel 47 es una palabra donde el profeta tiene una visión tremenda del templo. Pero dice que del templo venían aguas. ¿Dónde está plantado el hombre justo? Junto a las corrientes de las aguas. Pero dice que venía desde el oriente una corriente de agua. Y esta agua tuvo una característica. Primero, los pies. Después dice que llegó hasta los lomos, hasta las rodillas, después hasta los lomos. Y por último, literalmente, le tapa la cabeza y el profeta pierde el control y el río lo lleva a diferentes lugares. ¿Sabes qué es lo que más es difícil para una persona que ha sido transformada y que ha pasado por procesos de Dios? Transformar su manera de pensar. ¿Es fácil los pies? Una de las primeras cosas que Dios va a tratar con vos es ya no vas a ir a lugares que ibas antes. Ya no vas a hacer cosas que hacías antes. Después tus rodillas, ¿ante quién te vas a inclinar? Solamente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya no servías a otro Dios. Después los lomos habla de trabajo, de esfuerzo. Es más fácil servir al Señor que cambiar nuestra forma de pensar. Pero la última reforma, y esta es la reforma antes de que Cristo regrese, es en la mentalidad de reino. Es en los pensamientos. Por eso Satanás está bombardeando a su iglesia con depresión, con ansiedad, con angustia, con ataques de pánico, con pensamientos de derrota, con fracaso. Porque él sabe el poder y el fluir de las aguas. Sabe el poder que las aguas tienen. Y esas aguas son las que se van a derramar en los últimos tiempos sobre toda la ciudad. Y dice Apocalipsis que todo lo que entrara en el río, ¿qué va a hacer? Vivirá. Los pensamientos de derrota, de fracaso, lo que quieren es que termines en la muerte. Que tu matrimonio sea destruido, que tu trabajo no sea prosperado, que tu vida no tenga un sentido, que la carrera que tenías la dejes. Eso es lo que Satanás quiere. Que vivas en derrota. Que sigas sembrado en la tierra de cardos y de espinos. Y esos sean tus frutos. Pero lo que Dios está hablando a su iglesia en este tiempo es una iglesia que da frutos en todas las temporadas. Amén. Fíjense que la palabra de Dios dice en el Salmo 1 que el hombre que medita en el Señor de día y de noche dice que tiene frutos todo el año. ¿Qué quiere decir esto? Que la crisis a vos no te define. No te define una muerte, no te define una ruptura, no te define una pérdida temporal de trabajo, no te define. Lo que te define son las aguas y las corrientes de las aguas. Es lo que te saca de esa angustia, lo que te saca de esa depresión y lo que te lleva a un fluir como nunca antes. Amén. No estoy atacando las patologías mentales. Yo luché con una depresión. Sé lo que es estar cimentada en medio de la tierra seca. Estoy hablando que el único que tiene el poder para sacarte esos pensamientos de muerte es Cristo. El único que tiene el poder para
restaurar tu familia es Cristo. No son los consejos de los malos, no son los consejos de TikTok, no son los consejos de las redes. Es el consejo de Jehová. Y hasta que no pongas eso por alto en tu vida, nada se va a ordenar. Amén. Dice la palabra del Señor que tiene fruto todo el año. Dice que su hoja no cae. Y esto de las hojas es algo que me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué habla de hojas? Porque una hoja verde es algo que tiene la capacidad de producir frutos. La hoja verde es lo que te alerta que la temporada de la cosecha va a ser buena. Porque si la hoja está seca, si la hoja no está verde, simboliza que no va a florecer y si no florece no habrán frutos. A veces nuestra vida está llena de pensamientos secos. Hay algunas hojitas verdes, sí, pero proliferan las secas. Proliferan las amarillas. Y Dios en esta temporada está llevando a su iglesia, amén, a tener frutos durante todo el tiempo. Porque cuando uno se ancla en una palabra de justicia y en una palabra de verdad, Dios comienza a traer los frutos. Yo les pregunto, ¿quién hace que la planta crezca? ¿Quién es? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Quién es el que hace que la planta crezca? Dice la palabra, les doy una ayudita. Apolos sembró, Pablo regó, pero ¿quién da el crecimiento? ¿Pero quién es el que riega? El hombre. Todo lo que riegues en tu vida va a crecer. Si querés que lo de Dios crezca, es necesario que tus pensamientos estén anclados a las corrientes de las aguas. Hay un pasaje que a mí me encanta, que quiero que me acompañes. Está en Juan capítulo 7, versículo 37. Si lo tenés, búscalo en tu Biblia, porque para mí esto es algo poderoso. Dice así, en el último y gran día de la fiesta. Dice la palabra, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, si alguno está seco, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, preste atención a esto, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es la condición para que haya un fluir de Cristo en nuestra vida? ¿Cuál es la condición? Creerle a Él, creer en Él. No podemos cosechar frutos si no aprendemos a creer en Él. Deja que Dios te defina. Deja que Dios curse el propósito de tu historia. Deja que Dios escriba tus días sobre la historia. Deja de hacer la voluntad de este mundo. Para poder crecer y cimentarnos en las corrientes de las aguas, tiene que haber un rechazo a los pensamientos que Satanás sembró hasta ahora en nosotros y que hemos decidido alimentar en todo este tiempo. ¿Qué pensamientos decidiste alimentar que no provienen del reino en este tiempo? Pensamientos de no puedo, pensamientos de no doy más, pensamientos de que esto no se va a arreglar, pensamientos de me quiero ir, quiero desaparecer, pensamientos de dolor. Fíjense que una de las características que Dios le dice al hombre cuando maldice la tierra, dice, con dolor comerás de ella. Esta palabra dolor a mí me marcó mucho. Porque hay pensamientos que si vos nutrís una y otra vez dentro de la tierra de los cardos y los espinos, te van a causar dolor. Y eso va a definir tu vida. Pero dice la palabra del Señor que el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz. Hay un montón de voces afuera que te quieren definir, que te quieren limitar, que quieren alimentarte, que quieren enseñorearte. Pero dice la palabra que el último y gran día, el Señor se puso de pie, alzó la voz. No voy a alzar la voz, quédense tranquilos. Pero dice que el Señor alzó la voz y se puso a gritar, literal. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior
Fíjense que es llamativo, no dice de afuera, no dice va a venir la solución de afuera, va a venir, no, dice de su interior correrán ríos de agua viva. Pero la condición es la reforma en los pensamientos. Y si nos ponemos a pensar en esta agua tiene dos efectos. Decí conmigo, dos efectos. Uno de los efectos que hace el agua es limpiar. ¿Cuántos limpian su casa? ¿Pueden limpiar cuando no hay agua? Complicado, ¿no? ¿Y pueden limpiar cuando el agua está contaminada? Satanás tiene un agua contaminada que nos sacia. Y esa es un agua que te deja cada vez con más sed. Pero dice Apocalipsis también que en el trono había un árbol y que del árbol estaba otra vez lo mismo, junto a las corrientes de las aguas. Ezequiel ve exactamente lo mismo en Ezequiel capítulo 47. Dice que todo lo que entraba en el río vivía. Porque el río tiene la capacidad de descontaminar, de limpiarnos los pensamientos tóxicos. Hay una esencia de mentira que es alimentada en nuestros pensamientos, que Dios quiere arrancar en este tiempo. Hay pensamientos que son parte de tu pasado, ya no son parte de tu presente. Hay pensamientos que Dios dice, ya en esta temporada no sirve. Amén. Pero hay otros pensamientos, y ese es el otro poder que tiene el agua, que me encanta, que traen vida. Dice Génesis que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1 dice esto. Es decir, que en el principio Dios ya estaba diciendo, en las aguas, en Jesucristo, hay vida. Entonces uno dice, ¿hay esperanza para nosotros? Decirle a tu hermano, claro que sí. Por supuesto que sí. Porque como te decía hoy, Dios te dio un recurso hermoso que es tu mente. No la desperdicies. Nuestra mente tiene algo que se llama neuroplasticidad neuronal. ¿Cómo se llama? Ustedes saben que se hizo muchos estudios sobre gente, por ejemplo, que volvía de la guerra y era metida literalmente en lugares donde le ayudaban a descontaminarse de los traumas, de los pensamientos que tenían. Y esta gente lograba reinsertarse en la sociedad y lograba justamente conquistar su propósito de vida. Fíjense, esto lo hacían sin Dios. Imagínense el poder que nosotros tenemos en las aguas, con Dios. Dios nos dio el recurso. ¿Qué quiere decir? Que tu cerebro es maleable y es adaptable. No me vengas a decir, no, yo no puedo cambiar. Entonces, ¿en qué Dios estás confiando? Porque nuestro cerebro se va adaptando y va cambiando. Yo no pienso lo mismo que hace 20 años atrás. Voy madurando, necesito adaptarme en este tiempo a los nuevos desafíos que Dios tiene para mí. Entonces, hay esperanza con lo que te estoy diciendo, salvo que tengas alguna patología que necesites medicación, pero hay esperanza. Para aquellos que hemos nacido de nuevo, hay esperanza. Porque si vamos a terapia es porque tenemos la capacidad de reformar nuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos plantarnos junto a la corriente de las aguas. Ahora, esto es un proceso y como te decía hoy, Dios nos dio el libre albedrío para decidir en qué vamos a pensar en este tiempo. Vamos a leer Filipenses. Capítulo 4, versículo 8. Ponete de pie un ratito, vas a leer conmigo si cambias la posición y tu cerebro no se cansa. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, vamos a leerlo en la Reina Valera. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre y si hay virtud hay alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Tomen sus lugares. ¿En qué tenemos que pensar? ¿Cuántas cosas buenas pensaste esta semana? ¿Se dan cuenta que malgastamos el recurso cerebral a veces poniendo demasiada fuerza en cosas que Dios no tiene su tiempo usándolo? En todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo que está en la palabra del Señor. Amados, hay riquezas que Dios está soltando en su iglesia en este tiempo. Hay un nivel de revelación que yo creo, yo nunca lo vi antes, pero hay un nivel de adormecimiento, de entretenimiento terrible. Personas atadas a pensamientos del pasado, personas atadas a pensamientos de derrota, personas confesando más la naturaleza caída que la naturaleza del reino. Personas que dicen yo creo en Jesucristo, pero con sus hechos están diciendo otras cosas. Dios está llamando a su iglesia a entrar al fluir de las aguas, un fluir que nos limpia, pero un fluir que nos llena de vida. Hay dos acciones que Dios está haciendo con la iglesia en este tiempo. Una es sacando afuera lo que no sirve. Hay cosas que Dios está diciendo para esta temporada, hermanos, no. El que no quería trabajar, que trabaje. El que mentía, que no mienta más. El que robaba, que no robe más. El que adulteraba, que no adultere más. El que fornicaba, que deje de fornicar. Ahora, ¿dónde se dan esos cambios? En los pensamientos. Amén. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios está limpiando a su iglesia y la está preparando. Jesucristo antes de regresar, viste a su novia de lino fino. Viste a su novia. Dios está trayendo vida. Es decir, hay una doble acción. Por un lado, sacar lo contaminado y por otro lado, dejar entrar la vida. Hace poco les hablé a los que estaban en el encuentro con Dios que los límites tienen que ver con esto. No sirve decir, sí, yo tengo límites, pero todo el tiempo traigo lo malo y también tengo lo bueno. No, no tenés ningún límite, tenés desorden. Dios lo que quiere es que saquemos lo malo y traigamos lo bueno, atesoremos lo bueno. El problema es que dentro de las iglesias hoy hay mezclas. En los pensamientos está lo de Dios, pero está también la otra naturaleza que es la que te sigue gobernando. Entonces de repente estamos dentro de la iglesia teniendo una doble vida. Ejemplo, me congrego, pero después me voy a mi casa y miro pornografía, me masturbo como si nada. Tengo una doble vida, avalo el pecado dentro de mi casa. Tengo una doble vida, vivo mintiendo, le robo con mis impuestos. Entonces no hay un proceso de reforma en los pensamientos. Cuando Dios te mete en un proceso de reforma en los pensamientos, los frutos te siguen. No es a la inversa. No podemos cambiar los frutos si primero no cambiamos la raíz. Amén. ¿Cómo se expresa una mente renovada? A través de decisiones de reino, de acciones que reflejan el cambio de naturaleza. El apóstol Pablo decía, el que robaba, el que mentía, el que adulteraba. ¿Se entiende? A ese entendimiento Dios está llevando a su iglesia. Amén. Dice la palabra que la voz del Señor, Apocalipsis habla acerca de esto, es como estruendo de muchas aguas. ¿Cuántos alguna vez pasaron o estuvieron en una tormenta fuertísima? Levanten su mano. ¿Cuántos tuvieron miedo en esa tormenta? Sí, cuando se dio los truenos. ¿Cuántos tuvieron miedo? ¿Cuántos temieron perder el control en ese momento? ¿A alguien se le voló el techo acá? Pero cuando Dios habla, creo que voy a cerrar con esto. Cuando Dios habla, amados, y cuando nosotros, una cosa es que Dios hable y otra cosa es que yo crea lo que Dios está hablando. Son dos cosas diferentes. Yo puedo hablar un montón en esta noche y ustedes me crecieron un cuarto de lo que yo dije. ¿Por qué? Y por qué no creo.
Pero cuando Dios habla, Dios trae una reforma. Una de las cosas que Dios hace es llevarte a perder el control. No perdés el control y aparece un temor reverente. Cuando yo entendí que yo no ataba al Señor con mi forma de pensar, entró un temor reverente. Y ese temor reverente trae una reforma. No es casualidad que cuando la voz de Dios se manifestaba a los profetas, les diría el 90%, por no decirle el 100%, dice que caían como muertos. Era tanto el peso que tenía la voz de Dios en la vida de los profetas, en la vida de las personas, que ellos sabían que si Dios hablaba, todo iba a cambiar. Pero Dios en este tiempo está hablando a la iglesia y la está llevando a una reforma en la forma de pensar. La pregunta es, ¿queremos entrar en las aguas? ¿Queremos que nuestras raíces se nutran del Señor? ¿Queremos meditar en el Señor como dice el Salmo capítulo 1? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿De ser sacudidos en nuestro interior? Una de las cosas que hace la voz de Dios es cambiar estructuras muertas. Dios nos da autoridad sobre estructuras muertas. ¿Qué quiere decir esto? Que si teníamos una estructura de temor, ahora nos volvemos valientes. Como en el tiempo de los jueces, la voz de Dios hablaba, definía algo y la persona dejaba de ser un temeroso para salir a conquistar lo que Dios le estaba diciendo. Cuando la voz de Dios comienza a penetrar en el interior, Dios trae una reforma. Amén. Y Dios quiere traer una reforma. ¿Por qué? Porque Él tiene pensamientos de paz. Él tiene pensamientos de bien. Él tiene pensamientos, dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, no de mal. Porque Él no quiere que vivas en derrota. Porque Él no quiere que vivas enfermo. Él ya no quiere que vivas sufriendo. Esa no es la vida, ni los días que diseñó para este. Él ya no quiere que vivas hablando mal de todo el mundo para sentirte un poquito mejor. Dios ya no quiere eso. Dios ya no quiere que te encierres todos los días a llorar. Dios ya no quiere, Él quiere soltarte las riquezas de la tierra, son para la iglesia. Las riquezas de gloria son para los santos. Dios quiere restaurar tu matrimonio, Dios quiere restaurar tu familia, quiere que ya no haya un ámbito de enemistad en tu casa. Hay que cambiar los pensamientos. Yokoi Kenji decía, el principio para el cambio es la reforma en la cabeza, es la reforma en los pensamientos. Y yo sé que hay gente muy comprometida, que ama al Señor, que le sirve a Él, pero tiene el agua hasta los lomos. No deja que el agua sumerja, lave sus pensamientos y reforme sus pensamientos. Basta un punto y dice, esto sí, pero esto no. Entonces sigue teniendo el control. Dios no diseñó nuestros días para caminar en derrota, hermanos. No malinterpretemos la palabra. Dice la palabra que la salvación de Él es tan grande que aún abarca los aspectos de tu salud mental. Su salvación es tan grande que no solamente es para una dolencia física, es para los pensamientos tóxicos que estuviste alimentando durante todo tu vida. Dios lo que quiere hacer ahora es sacarlos a la luz y liberar. Porque te diseñó para que vivas una vida plena. Te diseñó para que entres en el fluir de las aguas y todo a tu alrededor viva y reverdezca. Te diseñó para eso. Amén. Ponete de pie en esta noche.
¿Cuántos sienten un cansancio mental? Todo el mundo cierra sus ojos. Levanta tus manos ahí. ¿Cuántos se sienten cansados? ¿Cuántos se sienten estancados? Como que hacen un montón de cosas pero no ven frutos. Los frutos son pocos, los frutos parecen ausentes. ¿Cuántos están luchando con pensamientos de muchísimo temor y de muchísima ansiedad? Levanta tu mano ahí. Y yo en esta noche lo único que puedo ver es el fluir de las aguas. Y yo quiero decirte, quiero profetizarte que si vos dejás que las aguas te sumerjan, Dios te va a mudar y te va a llevar a lugares que jamás imaginaste. Dios te va a plantar frente a personas que jamás te imaginaste. Vas a tener conversaciones que jamás te imaginaste tener. Y escuchá, porque acá hay gente que tiene que emprender, pero por tener una mentalidad de derrota y de miedo al fracaso, no lo está haciendo. Dios va a soltar los recursos por medio de la fe cuando tu mente se sumerja en las aguas. Aleluya. Dice la palabra que cuando el profeta fue sumergido, la misma corriente lo llevó hacia donde Dios quería que lo lleve para que él pueda ver lo que otros no veían, lo que desde el templo no se ve. ¿Cuáles son los pensamientos que te anclan en esa tierra seca? Decirle, Señor, yo renuncio. Señor, yo entrego esto. Yo no quiero vivir deprimido, no quiero vivir ansioso. Señor, no quiero vivir con miedo a lo que va a venir. Quiero ser diligente, Señor, pero quiero hacer tu voluntad creyéndote, Señor. No poniendo mi esperanza ni mi esfuerzo personal en lo externo, sino en el fluir de las aguas. Y Jesús está en esta noche. Y Él está levantando la voz y diciendo, tenés sed, vení a mí y bebé. Tenés sed, vení a mí y bebé. Y de tu interior va a comenzar a fluir las aguas. Si vos querés que el Señor te llene en esta noche, yo te voy a invitar a que vengas al altar. Le digas, Señor, yo te entrego mis pensamientos. Vamos a terminar con un altar esta palabra. Señor, yo te entrego mis pensamientos. Señor, yo te entrego mi mente. Señor, yo quiero declarar que tengo la mente de Cristo. Ya no quiero vivir en fracaso, ya no quiero vivir en derrota, ya no quiero vivir con temor, Señor. Quiero entregarme al fluir de las aguas. Vení al frente, si esta palabra tocó las fibras de tu corazón, no tengas vergüenza. Y vamos a terminar declarando los pensamientos de bien y no de mal del Señor. Y yo quiero orar específicamente por tu mente en esta noche. Si hay personas que están batallando en su mente, que en esta noche puedan recibir el fluir de las aguas. El fluir de las aguas. El fluir de las aguas y puedan descansar. Mis hijos no duermen. Mis hijos están afanados. Mis hijos están preocupados. Mis hijos están angustiados. Esos no son los días que yo diseñé para ellos, dice el Señor. Yo diseñé días de restauración, por eso vinieron a una casa que restaura. Yo diseñé días de plenitud. No te definen las patologías mentales que crees que tenés, te define mi palabra y el fluir de las aguas de lo que estoy hablando y estoy soltando. Desde las aguas, escuchen
hijos, porque a partir de ahora comenzaré a revelarme en medio de las aguas. Comenzaré a hablar y no callaré, dice el Señor. Comenzaré a hablar y no callaré. Y los que tenían miedo serán empoderados en la voz de mi palabra, dice el Señor. Porque se han frenado muchas cosas por causa de tus pensamientos que no están alineados a los míos. Yo he hablado, yo he soltado, yo he profetizado, yo he hablado destino, pero se ha frenado, dice el Señor. Pero en esta noche el mover de las aguas trae orden. Trae orden, trae orden, orden en los pensamientos. Comenzá a orar por tus pensamientos y decirle, Señor, yo tengo la mente de Cristo. Ayúdame a identificar aquellos pensamientos que no vienen de ti y a desecharlos en el nombre de Jesús. Señor, y queremos declarar esperanza. Dice tu palabra que todo lo que entra en las aguas vive. Yo quiero profetizar que matrimonios rotos vivirán, Señor. Yo quiero profetizar, Señor, que carreras que vieron su desesperanza son resucitadas y puestas en el altar, Señor. Yo quiero profetizar que ministerios que estaban dormidos se despiertan. Quiero profetizar sobre esta casa, Padre, que los sueños que se durmieron en medio de pensamientos de derrota viven, resuciten, escuchen la voz del amor, despierten. Que aquellos que se veían solos reciban esperanza porque viene el compañero para sus vidas, viene la compañera para sus vidas. Que aquellos que se veían estancados en sus trabajos reciban la fuerza del cielo en el nombre de Jesús. Comenzá a declarar vida sobre tu situación específica. Comenzá a hablar palabra de bien. Comenzá a hablar bien de vos delante del trono. Dile, Señor, a mí no me define la soledad. A mí no me define una depresión. A mí no me define, Señor, mis angustias, mis temores. A mí me define tu voz. Despierta tu voz, Señor, en medio de tu pueblo. Despierta tu voz. Trae alivio a corazones, Señor, que yo veo que están en un extremo estado de sufrimiento. Señor, declaro tu paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que sobrepasa nuestros pensamientos. Que nos da la seguridad de que tú estás en la barca aún en medio de la tormenta. Tú estás en la barca. Tú estás en la barca. Señor, y callamos las voces externas, las voces del infierno, las voces de la tierra, la voz de la derrota, la voz del cansancio. Señor, en el nombre de Jesús la silenciamos y se despierta tu voz en esta casa. Solo a Él oiremos, como decía el mismo Jesús, este es mi Padre y en Él me complazco. Solo a Él voy a oír, solo a Él voy a oír. No voy a oír a la circunstancia, no voy a oír a otra cosa que no sea solo a Cristo. ¿Podés escuchar lo que Él está hablando? ¿Podés escuchar que te dice, yo te restauraré, yo no te dejaré así? Yo restauraré tus finanzas. Yo voy a restaurar tu economía.
Yo voy a restaurar tu relación. Yo voy a restaurar ese trabajo. Yo lo voy a restaurar. Porque tengo planes de bien y no de mal. Yo voy a sanar tu mente. Yo voy a sanar tu corazón. ¿Puedes escucharlo a Él? Decirle, Señor, yo recibo esa sanidad. Levanta tus manos ahí donde estás. Recibimos tu sanidad. Recibimos tu sanidad, Señor. El fluir de las aguas está en este lugar, Señor. Me lo mostraste hace más de 6 meses. Yo lo creo, Padre. Yo creo que hay aguas de sanidad para la ciudad. Pero primero empieza en la casa, Señor. Hay aguas de sanidad, Señor, para tus hijos. Entramos en el fluir de las aguas. Entramos en el fluir. Deja que te ministre. Levanta tus manos una vez más. Ahí donde estás. Estás en el altar del Señor. Independientemente del lugar donde estés, estamos delante del trono de Dios. Si el Señor llena. Esto es espiritual. Esto no es una cuestión solamente psicológica. Esto es una cuestión espiritual. Señor, llena. Llena mis pensamientos. En el nombre de Jesús tomo autoridad, Señor, y reprendo todo pensamiento de muerte, todo espíritu inmundo que ha tomado la mente, los pensamientos. Señor, y declaro tu libertad sobre tus hijos. Declaro tu libertad sobre tu iglesia. Declaro, Señor, una mente renovada. Declaro, Padre, pensamientos de victoria. Declaro en el nombre de Jesús pensamientos de vida, 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 porque todo lo que entra en las aguas tiene que vivir. Señor, reprendo todo espíritu de muerte, reprendo todo espíritu, Señor, de intimidación, todo espíritu de temor, y profetizo tu libertad, profetizo tu restauración en el nombre de Jesús. Cierra la boca, Satanás. Todo diseño de muerte y de destrucción, Señor, queda anulado. El acta de los decretos que teníamos en contra ha quedado anulado en la cruz. Señor, y nos estamos volviendo a ti. Señor, y estamos clamando por tu mente. Señor, mira estas almas que se están comprometiendo a entrar en el proceso de la reforma, porque muchos de ellos, Señor, serán enviados, Padre, a llevar agua a los cautivos, a llevar agua a los sedientos, a llevar agua, Señor, a ciudades muertas, con estructuras muertas. Despierta la voz, despierta la única voz que importa en esta tierra, que es la tuya, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos tu victoria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Él, porque Él es digno, Él se lo merece. Él es el que transforma. Él lo hace una vez más. Amén. Qué hermoso tiempo, precioso, en el sentido de que cada uno de los que pasaron aquí dieron un paso de decisión. Le dijeron, sí, Señor, quiero reformar mi manera de pensar. Sí. Ahora está un trabajo. Mañana vas a tener que decidir de qué te vas a alimentar. Y el martes y el miércoles también. Porque de lo que te alimentes, de lo que riegues, eso va a crecer en tus pensamientos. Nos gustaría tener un pensamiento mágico de que alguien que me imponga la mano me cambie mi manera de pensar.
y ya mañana cambio, toma asiento, y mañana ya cambia mi manera de pensar. Pero quiero decirte algo, Dios te dio libertad, Dios te dio la capacidad de elegir, y Dios no va a ir en contra, ¿sí?, de la libertad que Él mismo te dio. Por eso, para reformar nuestros pensamientos, es clave la decisión que vas a tomar día a día de alimentarte. Por eso, ahora queremos recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Recordar, o sea, usar nuestra mente para recordar. Y te pregunto, Jesucristo en la cruz, ¿Él perdonó nuestros pecados? Sí. Ahora, cerrá tus ojos un momento y te animo a que pienses y medites qué pecado Dios perdonó. ¿Te recordás todos los pecados que Dios te perdonó? ¿Cómo era tu vida antes de conocer? Hay cosas que a veces ni nos queremos acordar, pero tenemos que recordar cómo era nuestra vida. Alguien dijo alguna vez, el aguijón en la carne que tenía Pablo era el recordar cómo era su vida antes de conocer a Jesús. Cuánta gente persiguió, cuánta gente apedreó, cuántas locuras cometió. Pero él recordaba eso y automáticamente veía la cruz y recordaba que fue perdonado, recordaba que fue amado y recordaba que si él estaba en ese lugar era por la gracia, misericordia de Dios. Si en esta noche algo puedes hacer para reformar tu manera de pensar, es recordar cuánto el Señor te ha perdonado. Ahora te pregunto, empezá a recordar cuántas veces vos perdonaste a otros. ¿Cuántas veces vos perdonaste a otros? Cuando volvemos a la esencia, cuando volvemos al origen, todo lo que Dios nos dio a nosotros, lo comenzamos a dar. Lo que de gracia hemos recibido, lo comenzamos a dar. Y si Él nos perdonó tanto, comenzamos a perdonar. Por eso a mí me impacta el pasaje de 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, en donde se relata justamente la institución de la cena del Señor. Y el pasaje que es el que más me impacta, tiene que ver justamente con el versículo 27 en adelante, donde dice, de manera que cualquiera que comiereis este pan o bebiera esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno mismo a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La frase que me impacta de este pasaje es el discernimiento del cuerpo del Señor. Muchas veces se enfocó, cuando se habló de la cena del Señor, de los pecados de las personas. No, porque si vos no tenés que estar en pecado para participar de la cena del Señor, entiendo que Jesucristo murió para limpiarnos de nuestros pecados. Pero ¿quién ignora que la tendencia en la que operamos de acá a mañana, pasado, podamos tener una situación en donde pequemos aisladamente? Tenemos que volver nuevamente a su sangre.
volver nuevamente. Porque Dios te dio su sangre justamente para tratar con ese fruto, para que seas limpiado constantemente. Ahora, alguien que vive en el pecado es alguien ya directamente que desechó la sangre. Por eso, el enfoque de este pasaje no está puesto en el pecado, que Jesús ya resolvió el problema. Tómalo o déjalo. Pero Él ya resolvió el problema del pecado. Jesús, a través del apóstol Pablo en este pasaje, nos está enseñando acerca de la importancia de recordar el cuerpo que fue partido, que fue rasgado. Y que debemos discernir ese cuerpo. ¿Y quiénes forman parte de ese cuerpo? Aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos la expresión de su cabeza, la cabeza que es Cristo Jesús. La cabeza de la iglesia no es el pastor, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y nosotros somos parte de ese cuerpo. Ahora la pregunta es, ¿estás en pleno discernimiento del cuerpo de su Hijo? El cuerpo de Cristo. Vamos a ponernos de pie un ratito. Y si hay algo que la palabra una y otra vez nos enseña, es que Dios nos amó y nos amó hasta el fin. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Efesios capítulo 5, porque de tal manera Cristo amó su iglesia. De esa manera esposos deben amar a sus esposas. Cristo amó a su iglesia hasta el fin. Te pregunto, ¿cómo estamos en nuestro nivel de amor por la novia de Cristo? ¿Cómo estamos en nuestro amor por la iglesia de Jesús? Con ese entendimiento, en esta noche, justamente vamos a participar de la cena. Que cuando yo pueda tomar de esa copa y pueda comer de ese pan, pueda estar viendo en esa copa y en ese pan a mi hermano. Pueda verlo a Jesús, porque Él derramó su sangre, pero también pueda ver a mi hermano, pueda ver a mi hermana, porque el enfoque de Pablo es discernir el cuerpo de Cristo. ¿Cómo estamos en nuestro nivel de amor por la iglesia? Voy a invitar a los hermanos servidores a que puedan pasar. Mientras ellos pasan, yo te voy a invitar a que oremos y que le digas al Señor, Señor, yo quiero discernir el cuerpo. Perdóname si no he tenido discernimiento de ese cuerpo y me he enfocado solamente en mi relación personal contigo, en mi vida espiritual de manera personal. Y me olvidé del cuerpo. Olvidé de discernir, olvidé de advertir, olvidé de pensar, olvidé de meditar en el cuerpo de Cristo. Señor, bajo ningún punto deseo que el individualismo de este mundo destruya lo más valioso que hay en la tierra para ti, que es tu iglesia, la embajada del reino de Dios. Tú no vienes a buscar una denominación, no vienes a buscar una institución, tú vienes a buscar a tu iglesia. Quiero tener los ojos bien abiertos para poder verla, cuidarla, amarla, no manosearla, no serle indiferente, sino cuidarla y honrarla como tú lo honras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los hermanos están sirviendo ahí, pueden tomar de ese pan y de esa copa. Y antes de que participemos todos juntos, ¿sí? Les voy a pedir que esperen un ratito, ¿sí? Y lo vamos a hacer todos juntos
pero de una manera especial. Porque yo creo que, dice Santiago capítulo 3, aquel que no ofende en palabras, hombre perfecto es. Así que en algún momento pudimos llegar a ofender a alguien, en algún momento pudimos hacer algo que a alguien le lastime, pero participar de la cena me tiene que conectar a mí con la necesidad de que esos vínculos sean sanados, sean restaurados. Y no como decía el apóstol Pablo, dice que por causa de esto, dice, hay muchos enfermos, hay otros debilitados y algunos que están durmiendo. Las relaciones se ven afectadas cuando las desestimamos y dejamos que la indiferencia opere en nuestro corazón. Por eso, este es un tiempo donde Dios nos está hablando. Este es un tiempo donde Dios nos está atornillando. Y cada uno de nosotros debemos tomar una decisión. Así que el pan y la copa que hoy tenés en tu mano, no sé si ya todos la recibieron, no es para que comas vos y tomes vos. Es para que te acerques a una persona y se lo compartas. Y si no tenés ningún problema con esa persona, hace un pacto de vínculo. Y decirle a esa persona, yo me comprometo a orar por vos. Yo me comprometo a tener una relación con vos. Me comprometo a preguntarte cómo estás y a orar por vos. Porque participar un domingo más del mes de un poco de pan y una copita de vino recordando la obra de Cristo, pero sin sentido y sin significado, nos puede volver rutinariamente indiferentes a la realidad del peso de la sangre de Cristo. Por eso, ponerle nombre a ese pan, ponerle nombre a esa copa. O tal vez no lo quieres compartir con una persona. Esa copa, anda y dáselo a una persona, y ese pan, anda y dáselo a otra persona. Y les puedo asegurar que todos vamos a tener pan y copa para compartir. Así que antes de tomar del pan y comer de la copa, te animo a que busques a alguien. El pan y la copa que tenés en tu mano no son para ti. Así como la sangre que fue derramada y el pan que fue partido, el cuerpo que fue partido en la cruz, no fueron para Jesús. El cuerpo partido en la cruz no fue para Jesús. Ni la sangre derramada en la cruz tampoco fue para Jesús. Fue para nosotros. Y hoy nosotros podemos tener relación con Dios gracias a ese pan y a esa copa. Así que te animo a que busques a alguien y que le digas, este pan y esta copa son para mí.
la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Podemos participar del pan. Luego de haber cenado, Jesús tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que la bebieren, háganlo en memoria de mí. Podemos participar de la. Padre amado, te damos gracias por amarnos, por perdonarnos, por cubrirnos, Señor, de todos nuestros pecados con tu sangre preciosa. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, pero gracias por darnos también la bendición de tu cuerpo, de tu familia, porque nos hiciste habitar en familia, nos hiciste habitar en medio de un cuerpo, Señor. Yo te doy gracias porque a través de tu sangre y de tu cuerpo partido, Señor, hoy podemos conectarnos de manera sana, saludable, de manera, Señor, que hay vida en los vínculos, hay sanidad en los vínculos, hay también, Señor, fortaleza en los vínculos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor. Amén, amén y amén. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Y en esta noche quiero decirte algo más. Este es un tiempo donde tenés que abrazar a alguien. Tenés que abrazar a alguien. No sé a quién le diste ese pan, esa copa. Tenés que abrazarte con alguien. Tenés que mostrarle el amor que Dios te dio a vos a través de la obra de la cruz. ¿Sí? Así que no te quedes sin abrazar a alguien y sin ser abrazado. Dios te ama y decidió hacerlo hasta el fin. Así que, amada familia, quiero decirles que el próximo domingo 8, ¿sí? Hay elecciones en la provincia de Misiones, pero vos y yo hagamos nuestra mejor elección: congregarnos aquí en Casa de Restauración, porque a las 6 de la tarde termina ya los comicios, así que 19 horas, firme como ojo de vidrio y rulo de estatua, vamos a estar celebrando el nombre del Señor y tomando nuestra mejor decisión. Así que nos vemos el próximo domingo, 19 horas. No te quedes solo para vos esta bendición, invita a alguien, compartí el mensaje del Señor, lleva sanidad y salvación a los confines de la tierra.